Bueno, shalom, shalom, shalom. Tenemos hoy dos capítulos muy interesantes de entender a la luz de la Torá. Yo los espero, ya antes de comenzar, siempre yo vengo orando y alabando al Padre, pidiendo que sea la palabra misma de Él y la revelación del Rúa la que nos acompañe en esta noche. Así que vamos a entrar directamente en el capítulo 7 de Mateo. Este capítulo comienza con un tema muy interesante para nosotros entender, especialmente en este tiempo. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí que la viga en el ojo está en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el verso 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este texto, ¿por qué les digo que es muy importante en este tiempo? Porque esta palabra, no juzguéis, ha sido muy maltratada y muy distorsionada últimamente. Cuando uno está discutiendo, por ejemplo, un tema de doctrina, entonces la persona que no tiene forma de responder adecuadamente o no es capaz de hacer la discusión correcta, siempre le va a salir a uno con la misma frase: usted no me puede juzgar. Aquí vamos a entender qué es lo que está diciendo el Eterno. ¿De qué está hablando la palabra? Juzgar, en este caso, que es la palabra crino, dice, es ser convocado a juicio para que el caso de uno pueda ser examinado y se dicte sentencia sobre él. Hay una diferencia muy grande entre juzgar una persona, su vida, tacharlo, por ejemplo, usted no es un hombre creyente, ustedes es, cosas así peyorativas, personales. Eso sí es lo que no quiere el Eterno que nosotros hagamos. Pero eso es completamente diferente a discutir el tema del significado, de la interpretación, de la enseñanza que se esté dando. Una cosa es la enseñanza, otra cosa es la alusión a la vida privada de cada cual, porque aquí lógicamente que nos está hablando del pecado. Todos, no hay ni un hombre que no peque, eso lo dice la escritura muy claramente. Recuerden que es uno de los temas que precisamente echa por tierra esa enseñanza de hoy de que Yeshua es un hombre común y corriente. Si fuera un hombre común y corriente hubiera pecado, porque el mismo Eterno dice que todo hombre peca. Pablo también dijo que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, aquí vamos a hacer una distinción muy grande y vamos a aprender a hacer nuestra labor, no solamente de enseñanza, sino de aprendizaje. Una cosa, lo que quiere, lo que Jesús nos está enseñando, es a que nosotros no entremos en los temas personales, que revisemos primero nuestra propia vida antes de empezar a juzgar la vida de los demás. Eso sí es absolutamente claro. Cuando dice, no, ¿por qué miras? ¿Por qué miras la paja que en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el propio? ¿Por qué no se mira primero cómo está su conducta, cómo está su vida en general, para que después por lo menos pueda ver el comportamiento inadecuado en la vida de su hermano? Ahora, eso lo podemos obviar siempre. Nosotros no tenemos necesidad de entrar en temas personales, en calificativos que puedan ofender a la persona. Nosotros no tenemos que menospreciar a nadie, pero la enseñanza, digamos que en general, como la teología, para hablarlo así en términos generales, que yo creo que todos entendemos,
sí debe discutirse y eso no significa juzgar. Eso es completamente diferente y es absolutamente necesario. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que la mayoría de las personas no quieren enfrentarse a un debate, por ejemplo, de un tema. Y esos debates son sanos. Si los debates se manejan a nivel escritural, pues simplemente una persona puede presentar su punto de vista, sustentarlo, la otra presenta lo suyo y la gente alrededor pues va a tomar una decisión. Eso es lo correcto, pero eso es lo que no vemos. No vemos debates porque se tiene muchísimo temor y porque se ha mezclado este término de juzgar, como si debatir las escrituras fueran un motivo de menosprecio al otro, y no lo es. Así que esta es primera parte muy importante de entenderla. Sigue diciendo en el verso 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta que es una palabra muy, muy dura, pero es una palabra que es muy cierta y uno la va aprendiendo a lo largo de la vida. Y la va aprendiendo, ¿saben cómo? La aprende uno más fácil, con la ayuda y pidiéndole al Eterno permanentemente la presencia del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Nosotros muchas veces ¿qué es lo santo? Lo santo es la palabra del Eterno, por ejemplo. La palabra del Eterno, la figura misma de Yeshua, lo que pertenece al Santo de Israel. Dice, no se lo den a los perros. ¿Quiénes son los perros? Los perros en las escrituras, recordemos que los perros son los gentiles. Los gentiles son llamados perros, no solamente acá, sino también en muchas otras ocasiones, incluyendo a Yeshua, que cuando en Mateo 15, él habla de los llama los perrillos, digamos, en una manera como de decirle más cariñosamente, y recuerden que en Apocalipsis, cuando nos dice que a la Nueva Jerusalén, a la Nueva Jerusalén entrarán solo Israel por las 12 puertas de las 12 tribus, dice que los perros estarán afuera, es decir, que los gentiles estarán afuera. Ahora, hago esta aclaración para las personas más nuevas. No quiere decir que los gentiles no tienen salvación. Lógicamente que Yeshua vino a salvarnos a nosotros, a salvarnos a los que estábamos en medio de las naciones. Pero es que una vez que Yeshua nos salvó, dio su vida por nosotros, nosotros entramos a ser parte del pueblo de Israel. Somos la casa de Israel, ya no somos más gentiles. Recordemos que el mismo Pablo decía, cuando ustedes eran gentiles, en pasado, el gentil de que está hablando aquí, cuando dice no deis lo santo a los perros, ¿es a quién? A personas que no aman al Eterno, que no creen en Él. No perdamos el tiempo, dejemos que si el Eterno en su misericordia los llama y nos preguntan, bueno, nosotros podemos llevarles y conducirlos hacia a Yeshua primero que todo y a la Torá. Pero si nosotros estamos viendo que la respuesta es bien desobligada y que no hay ningún interés, no perdamos el tiempo. Nosotros podemos compartirle a una persona, si nos acepta, dice, la misma palabra lo dice, que bendigan un hogar, si ese hogar recibe esa bendición, pues bueno, ya están ellos en medio de, digamos, de lo que es la salvación. Recordemos que salvación es pertenecer al pueblo que el Eterno guarda. Ahora, pero si no nos quieren escuchar, simplemente demos media vuelta. No tenemos que insultar, no tenemos que pelear, no tenemos que decir. Simplemente nosotros dejamos que lo santo no sea pisoteado. Cuando ustedes vean también en el internet, que se ve mucho, yo pues que estoy todo el día
escribiendo, contestando. Yo me doy cuenta de muchas personas que entran encubiertamente haciéndose pasar por personas creyentes, pero que no vienen sino a formar problema y a formar conflicto y a sembrar dudas. Ese tipo de persona, quítenlo, sáquenlo de sus muros. No le den lo santo a los perros. No echen las perlas delante de los cerdos porque las pisotean. Es como tener ese cuidado de que lo que el Padre nos ha dado a nosotros es tan valioso que no vamos a perder el tiempo con personas que no las aprecian. Entonces, esa es la esencia de esta palabra que nos está diciendo acá Yeshua. Sigue en Mateo 7:7 con algo que es tan hermoso que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estas palabras que el Yeshua mismo nos las está diciendo, son unas palabras que nosotros debemos tener muy presentes, pero no solamente para pedir cosas materiales. Normalmente aprendimos fue a pedir cosas materiales. Cuando necesitamos algo material, entonces inmediatamente, ay Padre, mira, necesito esto, ábreme tal puerta, lo que sea. No, nosotros tenemos que ir mucho más allá, porque si lo que vamos a pedir lo recibimos, si lo que vamos a buscar lo hallamos, pidamos lo que verdaderamente vale para nuestra vida. Pidamos la revelación de la palabra, pidamos la sabiduría de lo alto, pidamos la llenura del Espíritu Santo con nosotros. Es que eso es definitivo. Mire, hoy se ha perdido tanto el valor de la presencia del Espíritu Santo. Hoy siempre se toma hoy como si eso fuera como un tema cristiano que quedó como en el pasado. Mire, el Rúa, el Espíritu Santo en nosotros pone la Torah en el corazón, nos guía, nos liberta, nos ilustra, nos da revelación, nos da palabra para hablar en el momento en que nosotros lo tengamos que hacer y ni siquiera sepamos qué es lo que vamos a contestar. Yeshua mismo dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador. Entonces, en estas palabras, el que pide recibe. Pidámoslo, pidamos los dones del Espíritu, pidamos la presencia del Espíritu en nuestra vida, pidamos la revelación de la palabra, pidamos ese contacto con el Eterno, que sea una petición de corazón. No, nos hemos quedado, y fíjense y verá que nos hemos acostumbrado a hacer de la relación con el Eterno como si fuera una materia más que una clase más que estamos aprendiendo en la universidad. Uno escucha muchas veces enseñanzas y enseñanza que pareciera que uno está sentado en la universidad aprendiendo cosas muy interesantes, sí. Nadie va a decir que no son interesantes, pero como que falta esa conexión con el Padre. Y la conexión con el Padre es la que nos mantiene a nosotros firmes, es la que nos levanta, es la que nos guía, es la que nos protege. Esa debe ser una petición que salga del corazón, porque el Eterno, al que pide, él se le dará, y al que nosotros se le abrirá. La misericordia del Eterno es tan grande, el amor de Él es nosotros no podemos ni entenderlo siquiera. Es tan incomprensible la cantidad de amor que Él tiene por nosotros, que solo cuando nosotros clamamos a Él. ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces no se clama al Eterno? ¿Saben por qué? Por orgullo de la misma persona. Porque eso implica que yo vengo a postrarme delante del Eterno, reconociendo que Él es la majestad misma, el poder mismo, la santidad misma. Y yo estoy reconociendo que soy simplemente un siervo o una sierva del Eterno. Muchos no lo quieren hacer, pero se los recomiendo, porque no hay nada más hermoso que uno sentir
la dirección del Padre en todo momento. La dirección durante el día, aun cuando dormimos, la dirección del Eterno. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pide un pescado le dará una serpiente. Lo que nosotros pidamos al Padre, Él no lo da, Él no lo da. Él es una generosidad impresionante. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, les digo, no pidamos objetos, no pidamos por necesidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Toda esa bendición que necesitamos, la comida, el vestido, todo, aprendimos inclusive en la semana anterior, que el Padre mismo dice, ustedes no se preocupen por eso. Si yo visto las aves, si yo visto los lirios, si yo alimento a las aves y visto a los lirios, ¿cómo no lo voy a hacer con ustedes? Así que aprendamos a ir más allá, aprendernos de la mano del Eterno, esa es una relación que es absolutamente, es portadora de paz, portadora de gozo, portadora de poder en el Eterno. Es que nosotros nunca, yo creo que nunca hemos alcanzado, ni vamos a alcanzar, seguramente cuando ya venga Yeshua lo vamos a entender, a comprender realmente lo que nosotros podemos alcanzar teniendo fe. Recuerden que el mismo Yeshua decía, si tiene fe como una semilla de mostaza, le dirá ese monte, muévase y se moverá. O sea, ¿cuántas cosas pudiéramos hacer nosotros si nuestra fe, nuestra esperanza en el Eterno y nuestra petición creciera y creciera cada día? Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. O sea, recuerden que en el Mateo ahí están aislados los pensamientos. Aquí el Padre nos va a dar lo que nos pida, lo que nosotros pidamos, cuando nosotros lo pedimos con toda humildad. Pero en el 12 nos dice, ustedes deben hacer con los hombres lo mismo que esperan que hagan con ustedes. Amar al prójimo como a nosotros mismos, en otras palabras. Nosotros cuando entendemos esto es cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra actitud con la gente. A mí me gustaría que me trataran como yo lo estoy tratando a él, seguramente que no. A mí me gustaría que me contestaran como yo estoy contestando, pues seguramente no me gusta. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hacer un cambio, porque tenemos que hacer con los hombres lo que ellos hacen con nosotros. Y de aquí nos confirma que esa es la Torá y los profetas. Sí, y lo sabemos. Recuerden que el resumen completo de la Torá es amar al Eterno con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Esa parte del amor. Si no tengo el amor, se lo puedo pedir al Padre. Si no tengo la capacidad de relacionarme, la puedo pedir al Padre. Todo lo que le pidamos al Padre con todo el corazón, así será hecho. Miren este tema de acá tan interesante. Verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces, entrad por la puerta estrecha. Fíjense que en esta gráfica del templo que ustedes están viendo, no es una casualidad que la puerta de entrada era una puerta muy estrecha. Recuerden, Yeshua está ahí en el templo. Él cuando dice estas palabras, él está mirando al templo. La entrada era por una escalera estrecha, mientras que la salida era bien ancha la puerta. ¿Qué dice acá Yeshua? Entren por la puerta estrecha. O sea, en la ancha todo el mundo cabe. ¿Y hacia dónde se dirigía? Recuerden que la puerta del templo miraba hacia el este.
Quiere decir que cuando una persona empezaba el recorrido por esa puerta estrecha, le estaba dando la espalda al sol y estaba entrando a la presencia del Eterno. Pero cuando la gente volvía a salir del templo, ya iba por la puerta ancha y tenía al frente que el sol, porque el templo estaba dirigido hacia el este. Así que entendamos todo el sentido. Claro, el que está con el Eterno, pues salía, pero volvía otra vez a entrar la próxima vez y seguía con el Eterno en su corazón. Pero esto es muy importante de entenderlo. Porque esto de la puerta estrecha y ancha, yo creo que fue de las cosas que tampoco nosotros nunca pudimos como entender bien de qué se trataba. Aunque sí, lo podemos aplicar a muchas cosas de la vida. Nosotros cuando queremos, cuando nos decidimos por obedecer al Eterno, tenemos que dejar muchas cosas del mundo. Hay muchas cosas, el mundo es amplio, amplio, hay tantas cosas para hacer y todos van por allá. Nosotros estamos, perdón, estamos mucho más limitados en muchas cosas, pero limitados por amor, limitados por el conocimiento del Eterno, limitados porque conocemos el valor de la bendición, entonces no es ningún dolor esa limitación. Por el contrario, es una limitación que nos trae a nosotros gozo y nos trae a nosotros esa paz que el mundo no puede tener ni puede entender. Pero fíjense con esto de la puerta estrecha y del camino estrecho y del ancho. Miren esto tan interesante que les voy a mostrar acá. Esta es una fotografía de la entrada a la Meca. Esta es una fotografía de la entrada a la Meca. Ustedes saben que todos los musulmanes tienen que ir a la Meca por lo menos una vez al año. Esta es la entrada. Ustedes se dan cuenta, bien ancha es la entrada a la Meca, la que lleva a un Dios falso, a la luna, a una de las cosas creadas. Pero fíjense, ancho es el camino, pero si ustedes ven en la parte de arriba, a la mano derecha, hay un camino estrecho que es para los no musulmanes. O sea, el camino es anchísimo para ellos, pero el camino para los no musulmanes es bastante estrecho y tiene una connotación que es muy importante, porque aquí ya estamos en la entrada de la Meca. La persona, si un no musulmán se cruzara a ese lado, tiene pena de muerte, no es cualquier cosa. Por allí no puede transitar nadie. Fíjense que no es casualidad que Yeshua dijo, ustedes váyanse más bien por el camino estrecho, no se vayan por el camino amplio porque muchos solo transitan y eso no lleva a ninguna salvación. Por lo menos a mí siempre me ha parecido un detalle muy, muy interesante conocer esto, que ustedes lo pueden buscar por internet. Ustedes saben, por ejemplo, acá ustedes ven que toda la gente empieza a rodear en círculos. Ustedes saben toda esa ceremonia que se hace. Es la entrada allí la que tiene esa distinción entre el camino ancho y el camino angosto. Vamos al verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros sabemos que estamos en los tiempos finales, eso no es ningún descubrimiento, estamos en los tiempos finales. Y la palabra nos dice que Satanás, sabiendo que ya le queda poco tiempo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso hace que nosotros nos encontremos en el camino con muchos falsos profetas, con muchos falsos maestros, con muchos engañadores, que así como aparece ahí en la imagen, se visten como ovejas, pero lo que están haciendo es confundir a la gente, es desviarlos del camino, es inventar cosas que no están en la escritura.
hay todo un propósito. Eso nosotros lo podemos ir encontrando y discerniendo qué persona es realmente este tipo de falso profeta o de lobo vestido de oveja, cuando nosotros nos damos cuenta que su enseñanza no corresponde a la palabra del Eterno. De otra manera no podemos saber, porque hay muchos muy, muy buenos engañadores. Hay personas que si uno no se da cuenta como de cada paso que dan, uno pensaría que están haciendo las cosas para el Eterno con todo el corazón, y mentira. Por mucho tiempo, yo creo que por lo menos yo creo que se han calmado conmigo, pues porque ya no tiene ninguna forma, pero yo no sé si ustedes todavía se enfrentan a los llamados antimisioneros. Los antimisioneros, yo me acuerdo al principio los antimisioneros, eso era una plaga completa que había por el internet, pero yo ya los conocía y realmente yo ya sabía cuál era la intención. Estas son personas que están de manera encubierta metidos dentro de la restauración de Israel, pero solo con el fin de, ay, perdón, con el fin de hacerle perder la fe a las personas en Yeshua y en la palabra del Eterno. El que está siempre diciéndole: la escritura está adulterada, eso es mentira, las traducciones no sirven. O sea, le está sembrando dudas permanentemente en el corazón, o le estás enseñando cosas contrarias a la misma palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mirar su fruto, mirar los frutos, y por los frutos los conoceremos. Si lo que nosotros podemos siempre, recuerden, esto es una recomendación que yo siempre hago: pregunten a cada enseñanza, a cada maestro. No tengan miedo. A mí misma, con lo que yo les esté diciendo y no les esté dando la base bíblica, pregúntenme dónde dice lo que usted está diciendo. Esa pregunta nos garantiza a nosotros que ponemos al descubierto los lobos vestidos de oveja rapidito. ¿Dónde dice lo que usted me está enseñando? Y ustedes verán que el lobo sale corriendo. Esto se nos ha vuelto realmente un problema, y tenemos que darle gracias al Padre por pastores y pastoras que están cuidando sus congregaciones de estos lobos, que se enfrentan y se levantan para defender a las congregaciones. Esto que muchas personas no entienden y hasta se molestan, pues si sale el pastor a defender sus ovejas. Esto realmente es absolutamente bíblico, como estamos viendo, porque nosotros tenemos al engañador en medio nuestro y nosotros estamos luchando por una salvación que no tiene precio. Perder la salvación sería catastrófico. Y nosotros podemos estar en el corazón del Eterno. ¿Cómo vamos a perder esto? Simplemente porque una persona se infiltró a torcer el camino guiado por el enemigo del Eterno. Así que este es un tema muy importante, pero también fácil de discernir. Como les digo, lo más fácil es: dígame dónde dice lo que usted está diciendo, que yo lo pueda leer, y ustedes se van a dar cuenta de cuántos lo descubren. Mateo 7:21. Dice entonces Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, esto yo no sé cómo era que en los años en que teníamos ese velo no lo podíamos ver. Miren, ustedes saben que yo enseñé por 22 años en la iglesia cristiana antes de llegar a las raíces hebreas. Pero, ¿y cuántas veces enseñaba yo estos textos? Pero nunca caímos en cuenta de algo que es muy importante. Jesús está diciendo: no es el que me diga Señor, Señor, el que entra en el reino de los cielos, es el que haga la voluntad de mi Padre.
preguntémonos por lo más sencillo, y en esto le hago una pregunta con todo el amor a toda la gente que está todavía en el cristianismo. ¿Cuál es la voluntad del Padre para el día de reposo? La voluntad del Padre en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, es el Shabbat. El domingo fue de Constantino. Eso no es la voluntad del Padre. El domingo es voluntad de Constantino, así de fácil. En ninguna parte de la Escritura dice que el domingo sea un día, que sea el día de reposo. Ni siquiera por la resurrección como nos habían dicho, porque la resurrección fue en el día de la fiesta de primeros frutos, no porque fuera domingo, sino porque es la fiesta de primeros frutos, que es al terminar el Shabbat. Eso ya es diferente, pero de todas maneras, el día de reposo hasta el final, en palabras de Yeshua, en palabras de los discípulos, de todo, es el séptimo día, es el Shabbat, eso no hay duda. Asimismo, nosotros podemos proponer en prueba lo que estamos aprendiendo. También lo vemos desde el otro lado, así como lo vemos desde el lado digamos, del catolicismo. ¿Es voluntad del Padre que tengamos imágenes de santos y de vírgenes y de todo? Pues no, volvamos a los 10 mandamientos. Prohibido hacer imagen o escultura de los que están en los cielos. Entonces, ahí es cuando nosotros nos centramos y decimos, pero si no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad. ¿Dónde tengo que buscar mi relación con el Padre? Lo que yo aprendo, ¿dónde lo tengo que buscar? En la palabra, que es la voluntad del Padre, en la Torá, en los profetas, en toda la Escritura. Ahí es donde se confirma lo que les acabo de decir. Pregunten siempre dónde dice, porque si ustedes no lo preguntan, ¿cuántos están haciendo la voluntad de los hombres, también siguiendo a los sabios del judaísmo o siguiendo personas que estaban hablando en contra del Eterno? De parte del lado y lado encontramos distorsiones. No se nos olvide que Judá viene con una influencia muy fuerte de Babilonia y que nosotros veníamos con una influencia muy fuerte de Roma. Entonces, por ambos lados, ¿cuál es el punto seguro para encontrar la voluntad del Padre? Pues la Torá y los profetas. Por eso Yeshua dijo que lo vimos en los días anteriores en este estudio. Ni piensen que yo vine a abolir la ley y los profetas. Es que ni piensen que la vine a abolir. Es que esa se va a cumplir mientras existan el cielo y la tierra. Entonces aquí dice Yeshua, solo entra el que haga la voluntad del Padre. Ahora nosotros entendemos por qué en este tiempo final el Eterno nos está revelando la Torá, para que nosotros, una vez que conocimos a Yeshua, ahora vengamos en obediencia y podamos ser parte de ese reino. Muchos me dirán en aquel día, dice el verso 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Pongan atención, ni siquiera los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a mirar esto con detenimiento. ¿Qué pasa? Fíjense, aún dice que profetizaron en el nombre de Yeshua, que en el nombre de Yeshua echaron fuera demonios y en el nombre de Yeshua se hicieron milagros. Muchos dirán, pero bueno, si no estaba en obediencia, ¿cómo fue que pudieron profetizar en el nombre de Yeshua y echar fuera los demonios? Porque los demonios se sujetan al nombre de Yeshua, no al nombre de la persona que lo está haciendo. No es si una persona, digamos que si tal persona tiene ese don de liberación de espíritus, es en el nombre de Yeshua, no en su propio nombre. Entonces, aunque la persona hubiera echado fuera demonios, porque el demonio conoce la autoridad de Yeshua, hoy mismo lo vamos a aprender. Y entonces salen en el nombre de Yeshua. Hay milagros en el nombre de Yeshua. Sí, porque no es en el nombre propio. Pero ¿qué pasa? Que si son hacedores de maldad, en otras palabras, si hombres sin Torah, como dice, por ejemplo, en varias versiones en inglés,
que usa la palabra lawlessness, que es sin ley, hombre sin Torah. Entonces, aquí comprobamos una vez más ese plan perfecto del Eterno que nos trajo a conocer ahora la Torah, a enderezarlo, a enderezar el camino, a volver a la senda antigua, a empezar a obedecer al Padre. Obedecer es fácil, es sencillo, hay tantas cosas ya cumplidas. Hoy vamos a aprender mucho sobre eso, sobre todas esas cosas cumplidas de la Torah, para que ustedes se den cuenta que no es difícil hacer la voluntad del Padre. Y nosotros no queremos que el día que venga Yeshua diga, a usted no lo conozco, yo no lo conozco, apártese de mí, hacedor de maldad. En el verso 24 nos trata otro tema muy interesante. Cualquiera, pues, dice, que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Las que acaba de decir. Que lo que se tiene que hacer es la voluntad del Padre. Entonces dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, aquí viene una palabra muy interesante. Entonces, ¿en qué consiste esa roca que permanece? En fundarse la vida nuestra en la palabra del Eterno. Mire, yo sé que yo insisto mucho en que no se metan con libros extraños a las escrituras. Yo les digo una y otra vez, pero es que no es necedad, es que ya son muchos años de estar viendo la caída del uno, del otro, del que sigue, de personas muy cercanas a mi corazón, que las he visto caer detrás de los libros de Enoch, detrás del Talmud, detrás de todo. Métase por el lado del Talmud y verá que rapidito irá dejando a Yeshua, irá dejando todo. Es como que si nos salimos de la palabra, cualquier viento, cualquier lluvia, algo que nos sacuda, cualquier pregunta, hace que esa persona deje atrás lo que el Eterno había dado como fundamento para nuestra vida. Pero cuando uno está fundado en la palabra del Eterno, cuando uno de Génesis a Apocalipsis puede sustentar lo que cree. Mire, yo les puedo compartir el testimonio porque yo creo que no hay un solo día que yo no tenga por lo menos que esté escribiendo, hablando con alguien que me esté discutiendo algo, pero qué seguridad y qué satisfacción tan grande es poderle mostrar en la escritura, aquí dice, aquí dice, aquí dice, que es de otra manera, muéstreme dónde dice, no se puede, hasta luego, no me interesa. Esa casa está fundada sobre la roca, sobre la roca. La roca es Yeshua. Yeshua es la palabra del Eterno. La palabra del Eterno es el fundamento. Por eso mi insistencia. Estudien las escrituras, pero de principio a fin, vuélvanlas a estudiar todas, palabra por palabra, apréndanla, aléjense de libros que fueron escritos, quién sabe por quién. Ustedes saben, por ejemplo, que hay 3 libros de Enoch, 3 diferentes, y la gente deja al Eterno por seguir el libro de Enoch. ¿Cuál de los 3? Hay uno escrito en 1700 y pico. Bueno, por favor. ¿Cómo es posible que uno pierda la bendición, la salvación, todo esto que es absolutamente lógico, sustentable, por irme a buscar algo que quién sabe quién lo escribió, con qué propósito y de dónde salió? Nosotros tenemos un Elohim que nos dio una palabra, que la palabra nos da el fundamento completo.
Por lo tanto, vuelve mi recomendación muy especial. No se salgan de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Recuerden, como le dijo el Eterno a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la Torá, no se apartará, no se aparten ni a derecha ni a izquierda y todo saldrá bien. Recuerden el Salmo 1. Bendecido el que en la Torá medita noche y día, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, pero para dar fruto, no para que se lo lleve el ímpetu de las aguas. Miren, la palabra del Eterno es tan hermosa, es tan profunda. Ustedes, muchas personas tienen hoy la idea, lo estábamos comentando hace una semana precisamente con unos amigos de Costa Rica, estábamos comentando esto. Cuando me decían, hay muchas personas que le dicen a uno que es que si uno se queda en las escrituras es como si se quedara como en el nivel en el primer nivel, como que no se sale a otro nivel. A mí me lo han dicho, ay Liliana, el tiempo que perdimos leyendo las escrituras en vez de haber ido a leer otros libros. Miren, para el mundo parecerá que la palabra del Eterno como que ya estamos tan familiarizados que no la encontramos, pero es que cuando uno entra de lleno en el estudio de la palabra, ustedes lo van a ver y muchas veces lo hemos compartido, porque yo lo he vivido. Por ejemplo, es como si el Señor abriera otra puerta y uno entrara como en una dimensión más profunda de la misma palabra. Esto que uno aprende cada día con la palabra es maravilloso. No se salgan si ustedes quieren vivir con bendición. Vamos entonces al capítulo 8. Este capítulo nos trae unas enseñanzas muy, muy, muy hermosas. Miren Mateo 8:1. Cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Acuérdense que todo ese, el capítulo desde el 5 hasta ahora fue el sermón del monte, todo el sermón del monte. Ahora Yeshua descendió del monte y le seguía mucha gente. Y he aquí, dice, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie. Ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Miren, yo estoy también segura. Ustedes le presentan este texto a una persona cristiana y le va a decir, bueno, de pronto porque era judío y entonces en ese momento estaba el templo. Pero miren lo que hay detrás de este texto tan lindo. El leproso, ¿de qué nos habla? Ay, discúlpeme, es que he estado malísima de la voz. El leproso, ¿de qué nos habla? De pecado. El leproso, la lepra es un símbolo de pecado. Aquí digamos que aquí está hablando de encontró un leproso, pero nosotros podemos mirarlo hoy en día a la luz de cuando estábamos con pecado y cuando estábamos sobre todo con todo el pecado sin haber llegado a Yeshua para empezar a ser nuevas criaturas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros encontramos acá? Lo primero que vemos es que el leproso, ¿qué fue lo que hizo? Se postró delante de Yeshua diciendo, si tú quieres, puedes limpiarme. Este postrarse es tan importante. Mire, es que si nosotros entendemos la grandeza del Todopoderoso y sabemos que Yeshua es la imagen visible de Elohim, la imagen dice que es la misma gloria del Eterno. Es la gloria del Eterno, es la imagen visible, es su palabra en la forma del hombre. Cuando nosotros encontramos a Yeshua, nosotros nos postramos delante de él porque estamos postrados frente a esa imagen, es delante del Eterno mismo. Ese postrarse, ¿qué significa? Que yo vengo con humildad a pedir perdón por mi pecado. ¿Y qué es lo que quiere este leproso? Que lo cambie, que de la lepra
haga de él un hombre limpio, que quite el pecado de su vida, que quite la lepra de su vida. Primero que todo hago énfasis en eso, del corazón, del corazón. La humildad delante del Eterno es fundamental. Recuerden que el Eterno dice que mira de lejos al altivo, pero él se acerca al que viene a él con humildad. Es que Él es tan grande, Él es tan santo, Él es tan poderoso, que nosotros solo con toda la humildad del mundo podemos llegar delante de su presencia. Ahora, cuando llegamos delante de Él y tenemos un pecado, hablemos de cualquiera de nosotros, porque cuando nosotros, o puedo haber sido en el principio cuando tuvimos ese primer encuentro con Yeshua. Hay muchas personas que yo he conocido a lo largo de estos años que venían de vidas realmente conflictivas, realmente en pecado, unos más que otros, pero a todos nos sanó igual, a todos nos perdonó igual. No, al que más se le tenía que perdonar, pues más lo amó, más lo amó. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, ese leproso viene delante de Yeshua a pedirle que Yeshua lo limpie. ¿Qué había entendido el leproso? El leproso seguramente que a la distancia había visto que Yeshua podía sanar, que él era el Mesías que había sido anunciado por los profetas, porque él venía para sanar al enfermo, porque él venía para dar vida, para liberar a los cautivos. Él había entendido que Yeshua realmente es el Mesías, porque fíjense que este leproso no se queda siguiendo el ritual del templo, él va detrás de Yeshua. Ahora, Yeshua inmediatamente le dice, yo sí quiero. Recuerden, de tal manera amó el Eterno al mundo que dio a su propio Hijo. Yeshua se entregó voluntariamente por nosotros. Él no tenía que venir a hacer eso. Él no tenía que venir a sufrir las humillaciones y los dolores que sufrió. Él lo hizo por amor a nosotros. Por eso dice, yo sí quiero. Cuando nosotros le decimos, Yeshua, por favor, cámbiame, límpiame, quítame este pecado que yo tengo, reconozco cuál es el pecado, que voy a obtener. Voy a obtener inmediato perdón. Recordemos siempre el hombre que moría al lado en la cruz, se arrepintió y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesitó nada más, ni penitencia, ni va y se reza no sé cuántas cosas. No, inmediatamente el perdón vino sobre este hombre. Pero ¿qué le dijo Yeshua? No le lo digas a nadie, ve al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Es decir, usted tiene que seguir las leyes de la Torah. Ahora, entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué? Hoy no hay templo, hoy no hay sacerdotes, ¿a quién nos presentamos o qué hacemos? Bueno, pues cuando entendemos el cumplimiento, recuerden que en Mateo 5, Yeshua dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Miren el cumplimiento de esta parte tan interesante. Levítico 14:2. ¿Qué era lo que iba a hacer este leproso? Dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Entonces, primera cosa, Yeshua lo limpió y le dijo, vaya, preséntese al sacerdote. Entonces este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Vamos hasta ahí primero. ¿Por qué el sacerdote salía fuera del campamento? Recordemos que no hay nada de coincidencia en las cosas. Yeshua es el cumplimiento perfecto. ¿Dónde murió Yeshua? Fuera del campamento. Eso no lo dice Hebreos muy claro. Él murió fuera del campamento en el altar de la vaca roja. Entonces, aquí el leproso ya sanado tenía que ir al sacerdote y el sacerdote vendría con él fuera del campamento, allí es donde va a ocurrir digamos, ese reconocimiento porque ¿qué es lo que va a hacer el sacerdote? Reconocer que ese hombre ya está limpio para que vuelva a ser parte del pueblo.
Entonces, vamos imaginándonos al mismo tiempo lo que pasa con nosotros. Cuando vinimos a Yeshua, cuando le pedimos perdón y cuando nosotros ya vamos a ser aceptados para ser parte del pueblo. Entonces, el sacerdote dice, mandará que traigan 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana y hisopo. Mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces, examinemos esto para que lo podamos entender. Todo esto que tenía, esto era lo que iba a hacer ese leproso sanado. Él iba a hacer lo de las 2 avecillas, todo eso. Analicémoslo. 2 avecillas. ¿Qué significan todos estos elementos? Porque los elementos siempre tienen un significado. El cedro, de acuerdo a los rabinos, fue escogido por ser un árbol alto, derecho, que simboliza como arrogancia, ¿cierto? El hisopo, ¿qué era el hisopo? Construido de ramas de orégano y tomillo, conocido por sus poderes medicinales y antisépticos. La grana era una madera teñida con un pigmento rojo extraído de pequeños insectos, un símbolo de humildad. Y las 2 avecillas eran 2 avecillas, una que morirá en el ritual y la otra que volará, que representan pues el precio del pecado. Siempre partamos de esta base. La paga del pecado es muerte. Ese leproso que merecía morir. ¿Quién va a morir en lugar de ese leproso? En este caso, primero para el ritual va a morir una de las avecillas. Pero ¿cuál es el significado? Fíjense que ese ritual nos sitúa directamente con Yeshua. Las 2 aves, una se mataba en un vaso de barro sobre aguas corrientes y la otra se colocaba con el hisopo, el cedro, la grana y se mojaba en la sangre de la primera que estaba con las aguas vivas. Vimos que se necesitaba una madera de cedro. ¿Dónde murió Yeshua? De acuerdo a Juan 19:17 y Hechos 5:30, sabemos que él murió en un madero. Es como que todos los elementos en los que Yeshua participó. La grana, que es el color de la sangre. La grana es el color de la sangre, pero vimos acá que la grana también era lo que tenían esos pequeños insectos. ¿Ustedes se acuerdan del Coccus silicis, que lo hemos visto muchas veces cuando Yeshua dijo, yo soy gusano y no hombre, que moría para dar a luz cientos y cientos y cientos de gusanitos? Bueno, eso era parte de ese ritual también. El hisopo, que es el símbolo de la unción y de la purificación de Yeshua. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en el Salmo 51:7. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Acuérdense que estamos hablando del leproso pidiendo ser sanado. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenga por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Estamos hablando de los pecados de los antepasados. Pero he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, todos estos elementos nos están hablando, nos venían hablando a través de los salmos y a través de toda la escritura, a través de la misma Torá, nos venían hablando de toda la purificación que hace Yeshua en nosotros. Entonces, en la madera vemos la cruz y la humanidad allí clavada, Yeshua muriendo por nosotros.
En el hisopo vemos la sanidad, en la grana vemos el rojo del pecado. ¿Se acuerdan que después de 3 días esa madera manchada se volvía blanca, como dice en la misma palabra, que después sería blanco como la nieve? Y todo este ritual se hacía sobre agua. El agua que representa la Torá, Yeshua es la fuente de agua viva, en la presencia misma del Ruá de santidad. Entonces, en el ritual, fuera del campamento, que es donde murió Yeshua, el leproso, que es el pecador, nosotros hoy los pecadores somos limpiados. Debe haber un ave muerta. ¿Quién es el ave muerta? Yeshua, que murió por nosotros. La paga del pecado es muerte. Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida. La otra ave viva que representa al leproso que Yeshua estaba representando. Ese leproso que va a ser una nueva creación. Y por eso al final esa avecilla sale como en una resurrección, digámoslo, porque nosotros con Yeshua somos nuevas criaturas. Si nosotros estamos pensando igual antes y después de conocer a Yeshua, nunca hemos venido de verdad a la presencia de Yeshua, porque la presencia de Yeshua nos transforma el alma. Entonces ya es como esa nueva avecilla que vuela ya limpia, libre de los pecados de antepasados, como vimos en el Salmo, y de los nuestros y de los propios. Entonces, el ave viva, con el cedro, la grana, el hisopo, todo esto se sumerge en la sangre de la primera avecilla, que es Yeshua, y todo sobre aguas, que es el regreso a la Torá o la fuente de agua viva. Entonces, con todo esto se rociaba 7 veces al que había sido leproso. Recordemos que 7 es un símbolo de perfección y se declarará limpio y digno de volver a la congregación de Israel. Entonces, aquí nosotros lo entendemos. Nosotros hoy sí lo entendemos. Antes no lo entendíamos porque nosotros no nos considerábamos parte de Israel, pero hoy sí. Cuando nosotros venimos a Yeshua, Yeshua pagó por nosotros el pecado y ahora nosotros podemos entrar a ser parte del pueblo de Israel, del pueblo del Eterno. Ya se suelta entonces el ave viva, que es toda esa nueva vida que tenemos. Entonces, entendiendo todo esto, nosotros nos damos cuenta que solo Yeshua nos puede perdonar el pecado, el zarat, que era la lepra, cuando la sangre de él sirve de expiación en nuestra vida. Entonces, fíjense que muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, sobre todo cuando no, a ver, en muchas ocasiones estamos viendo que la gente como que se queda en la Torá, pero como que no le hace la aplicación a Yeshua. Como que si nos quedamos allí y como que ni entendemos y nosotros cómo vamos a hacer eso y no hay templo. Primero que todo, ¿por qué no hay templo? Porque ya Yeshua fue el sacrificio completo. Dice, porque ya no necesitamos más sacrificio. Yeshua es el sacrificio completo. Por eso no es casualidad que hasta hoy, vamos en el 2021, y no hay templo, y hasta que venga Yeshua no va a haber templo. Entonces, no tenemos que estar pensando como en la disyuntiva de creo en Yeshua o voy hasta el templo. No, porque no hay templo. Crea en Yeshua, porque todo está perfecto. En Levítico 14:8, fíjense cómo sigue diciendo. El que se purifica lavará sus vestidos, raerá el pelo, se lavará con agua y será limpio. ¿De qué nos está hablando eso? De la inmersión. Recuerden, una vez que nos encontramos con Yeshua y él nos perdonó y entramos a ser parte del pueblo de Israel, vamos a la inmersión, que es una representación del Jordán. Vamos a la inmersión. Allí en la inmersión es como si quedaran sepultados todos los pecados y saliéramos como esa avecilla que resucitó, saliéramos como con una vida nueva. Aquí también en el mismo libro de Levítico lo dice, será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de la tienda 7 días. ¿Qué es morar fuera de la tienda? Miren esto, busquen en la concordancia hebrea
Y lo que se tradujo como la tienda es la palabra Ogel, que es el templo. No era que no pudiera entrar como a la casa de él o al campamento de Israel, no, al templo. Al templo solamente iba a entrar en el séptimo día. Pensemos en nosotros. Nosotros hoy ya fuimos limpios, ya salimos a esa vida nueva, pero no vamos a poder entrar al templo hasta el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El milenio. Recuerden que son 6.000 años del hombre y Yeshua viene para el milenio de paz, que es el séptimo día. El séptimo día, el día de reposo, es un anticipo profético del milenio. Entonces nosotros no vamos a poder entrar al templo hasta que Yeshua venga, hasta que Yeshua venga. Nosotros no vamos a entrar al templo, pero una vez que Él venga y Él esté reinando allí, allí lo vamos a ver. Entonces dice acá que presente una ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda que tenía que presentar? Yeshua le dice, preséntele también al sacerdote la ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? La ofrenda eran 2 corderos, una cordera de 1 año y 3/10 de efa de flor de harina. El sacerdote que le purifica presentará delante del Eterno lo que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa y con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante del Eterno. Degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. ¿Qué pasa? Que como ya sabemos, Yeshua es el cumplimiento, Yeshua es ese mismo cordero que murió fuera del campamento. Así que todo se cumple literalmente. Nosotros estamos cumpliendo Levítico, todo este capítulo de Levítico sin darnos cuenta. Pero cuando entendemos lo que está pasando, ahí es cuando nosotros amamos a Yeshua, que no nos lo quita nadie del corazón, pero porque entendemos. Muchos que hablan, ay, de un hombre ungido. Pues un hombre ungido que hubiera podido hacer por nosotros, nada. Nada, ¿cuántas personas hay ungidas por el Eterno? Pero que le pueden perdonar un pecado, no, pues van a morir por ustedes, no, el Eterno no acepta sacrificios humanos. Entonces, Yeshua es el sacrificio perfecto. Así que fíjense cómo a través de todo esto nosotros aprendemos la Torah, pero en la práctica con Yeshua. Y por eso es que aprendemos a defender a Yeshua por sobre todas las cosas, porque nosotros sí entendemos que es el mismo Eterno haciendo ese sacrificio por nosotros y con algo muy hermoso, que es que lo hizo por amor. Mateo 5, puse Mateo 5. Es en Mateo 8, 5. Ahí tengo un error. Entrando Yeshua en Capernaum, aquí sigue él diciendo, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Quién era el centurión? El centurión era romano. O sea, era uno de los perros, era uno de los gentiles, era uno de los paganos, pero creyó en él. Y fíjense la respuesta de Yeshua para él inmediatamente. Él le dice, Señor, tengo a mi criado en la casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, iré y le sanaré. El centurión le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Recuerden que ellos sabían muy bien que la casa de Judá no se juntaba con los gentiles. Recuerden que hasta los convertidos, hasta los que habían hecho conversión, en el templo les tenían un patio especial y afuera. Cosa que no fue ordenada por el Padre, que conste que el Padre nunca ordenó que los dejaran afuera. Recuerden cuando Yeshua entra, que dice que ustedes volvieron la casa de mi padre en cueva de ladrones. Él tiró todo, porque eso eran mandamientos de hombre, pero el centurión lo conocía. Sabía que él no debía entrar en la casa de él. Entonces por eso le dice, di la palabra, porque yo no soy digno de que entres en mi casa.
porque también, entonces dice, pero di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Si yo le digo a este, ve, va, y al otro, ven y viene, y a este siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que es la fe realmente, el confiar en la autoridad del Eterno, el confiar en la autoridad delegada en Yeshua, que es la imagen visible, en confiar en la palabra, en confiar en la palabra. ¿Se dan cuenta? No necesitamos aquí casi verlo personalmente, es confiar en la palabra y confiar en que en la autoridad ha sido delegada del Eterno a su palabra en la forma de un hombre o a la imagen visible. Y os digo, miren este verso 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De quién está hablando? ¿Qué es lo que nosotros entendemos hoy que tampoco lo entendíamos cuando estábamos en la iglesia cristiana? Somos nosotros, porque recuerden, el centurión era gentil, ya era parte de Israel ahora, pero a través de Yeshua, pero él era gentil. Y Yeshua le está diciendo, yo ni en Israel, es decir, en este momento en la casa de Judá, que era la que estaba ahí, ni allá he visto tanta fe, porque les digo que muchos van a venir del oriente y del occidente. ¿A ustedes no les emociona saber que somos nosotros el cumplimiento de esto? Y dice que nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Recuerden que no está diciendo que nos vamos a sentar allá en el cielo, pero digamos los que han muerto, ¿a dónde están de acuerdo a lo que nos dice la palabra? El mismo Yeshua nos habló del paraíso, el mismo Yeshua nos habló del seno de Abraham, con Abraham, Isaac y Jacob. Yo le vuelvo y le digo, y lo enseñé cuando vimos Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, porque yo le creo a Yeshua y Yeshua dijo que los que creemos en él pasamos de muerte a vida. Nosotros no vamos para ningún sepulcro hasta la segunda resurrección. Nosotros morimos y vamos a un sitio precioso que no es el cielo, no es el trono, que Yeshua mismo lo llamó el paraíso o el seno de Abraham, y por eso dice que vendrán muchos gentiles del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y todo ese grupo, ¿qué pasa con todos esos que están allí reunidos? Son los que vienen en la primera resurrección. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, no, porque el reino de los cielos no está formado que porque yo tengo tal apellido y entonces yo nací aquí, entonces no, de aquí nadie me saca. No, por el pecado sale del pueblo. Si no se arrepiente y le da la espalda y deja de creer en el Eterno, para afuera y se fue, perdió su privilegio. Entonces, fíjense cómo en la palabra, en los mismos evangelios habíamos perdido enseñanza que nosotros hasta ahora lo venimos a entender. Entonces Yeshua le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y tu criado fue sanado en esa misma hora. Vino Yeshua a la casa de Pedro, para que vean cómo Yeshua hace como el balance. Entonces eso era en la casa del gentil, que lo sanó también. Pero viene a la casa de Pedro, que era de la casa de Judá, la suegra estaba enferma y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Esto todo nos recuerden Mateo 22 cuando nos habla de las bodas del rey que llamó para las bodas del hijo, que los principales invitados no quisieron venir y le dijo, pues entonces traiga a los otros. Muchos nos vamos a sorprender tal vez y esperamos contarnos entre los que no perdamos esa salvación por la que debemos luchar, pero firmemente cada día.
Bueno, en Lucas, recuerden que cuando está hablando del paraíso, del seno de Abraham, donde están Abraham, Isaac y Jacob, con todo el pueblo de Israel, ¿de quién está? Le dice Yeshua que deben hablarle a los que están todavía vivos para que vayan allá, que le hablen de Moisés y los profetas. Les dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, así la Torá y los profetas, que los oigan. Por eso sabemos que estamos hablando del pueblo de Israel, porque la Torá es la constitución de Israel. En el verso 16, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sabemos que está citando Isaías 53. Entonces, cuando llegó la noche, dice que le trajeron endemoniados y él los liberó. Ese es el ministerio del Mesías, es la liberación también. Y viéndose Yeshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Yeshua le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué era lo que le estaba diciendo aquí al escriba? ¿Qué era lo que estaba viendo en el corazón del escriba? O sea, ¿cuál era el interés que tenía el escriba cuando él le contesta, bueno, si me quiere seguir, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza? O sea, esto es por fe, esto no es por ganancia, esto no es por algo que va a recibir, esto es realmente es seguirme por fe. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No era que se le hubiera acabado de morir el papá, pues, y ya iban a salir para el entierro. Aquí le está diciendo, mire, Señor, lo voy a seguir cuando ya hayan muerto mis padres y yo ya haya vivido, como muchas personas que dicen, bueno, no, yo pues aquí joven, primero voy a vivir la vida y ya después me arrepiento y ya vuelvo. Entonces, ¿qué le dijo a él Yeshua? No, es ahora. Sígueme, deja que los muertos entierran a los muertos. Pero dice, entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. Los discípulos le siguieron. Ese seguirle tiene que ser sin condición, ni por una ganancia como el escriba, ni después de un tiempo donde yo disfrute de algo, entre comillas, para después seguirlo. Entonces dice que entraron en la barca, los discípulos le siguieron y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, perecemos. Imagínense la tormentota y Yeshua dormido y ellos allí. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Miren esto tan lindo. Miren esto tan lindo que nos habla del Ejad de Yeshua y que nos dice muy claro que Yeshua no puede ser un hombre cualquiera, no puede ser. A usted le están diciendo eso, a usted le están mintiendo, usted está perdiendo todo por nada, porque le están mintiendo. Miremos acá. ¿Con qué autoridad tenía Yeshua para calmar los vientos? Y que los mismos discípulos dicen, pero ¿qué hombre es este que los vientos le obedecen? En Job 9:1 nos dice la palabra. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no la podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón, poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? A ver, ¿quién se fue a discutir contra el Eterno y le fue bien? Él arranca los montes con su furor. No saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar las columnas. Él manda el sol y no sale. Él sella las estrellas. Él solo extendió los cielos
y él anda sobre las olas del mar. Ustedes se acuerdan que Yeshua, una de las cosas que le muestra, no en este momento, pero en otro momento también en la barca, él camina sobre las olas del mar. Porque ¿quién es el único que puede caminar sobre las olas del mar? Yud, Hei, Bab, Hei. El Eterno es el único. Él es el que tiene el poder para para mandar a parar el sol, como lo hizo en la batalla con Josué. Y en Job 38, 10, 11 dice, yo le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás más adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Cuando uno se sienta a la orilla del mar, realmente que uno se sorprende como de ver esta cantidad de agua que llega hasta ahí y se devuelve. Llega hasta ahí y se devuelve. ¿Qué es lo que viene siempre al corazón de uno? Eso nos pasó en estos días. ¿Qué fue lo que vino al corazón de nosotros? Esas palabras. Esas palabras. ¿Quién le dijo al mar, tiene que llegar hasta aquí, no vas a pasar adelante? El Eterno. Por eso las palabras de Yeshua, pues ellos están viendo el desastre que hay, pero ellos estaban con Yeshua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué temen? Hoy que nosotros estamos viendo estos nubarrones negros alrededor del mundo, tanta opresión, tanta pérdida de libertad, tanto engaño, tantas cosas tan difíciles. Confiemos, si tenemos a Yeshua con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va a librar la batalla por nosotros y para él no hay obstáculo que lo pueda detener. Es confiar plenamente en él, es confiar, pero ciegamente en él. Así como decía también Job, aunque él me matare, en él confiaré. Es confiar. Padre, no sabemos qué va a pasar, pero tú sí lo sabes. Así que si tú estás con nosotros, nosotros vamos a confiar. Es el fondo, es el mensaje que Yeshua nos estaba dando. Pero muy importante de entender quién es Yeshua. Porque si yo creo que Yeshua es un hombre cualquiera que recibió una unción, pues miren, yo francamente que no confiaría pues como mucho viendo la tormenta, porque pues yo sé que ningún ser humano se puede parar y calmar los vientos, ni puede caminar sobre el agua, ni le puede decir a los montes, arránquense de acá o manda a parar el sol. Es que se dan cuenta la diferencia entre creer en Yeshua como un hombre o como otro distinto del Eterno. ¿Los ángeles pueden hacer esto? No, no lo pueden hacer. Solo el Eterno. Por eso cuando nosotros entendemos el Ejad, la certeza que tenemos en el corazón no nos la quita nadie. No nos la quita nadie. Nos pueden decir, nos pueden discutir, pero es que es una certeza que a nosotros nos permite amanecer y anochecer con paz y con seguridad, porque el Eterno es nuestro protector. En el 28, y ya vamos terminando con esto, nos dice, cuando llegó a la otra orilla, ya salieron de la tempestad y llegaron a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué el demonio le dice que vino a atormentarlo antes de tiempo? Porque recuerden que Yeshua lo va a atar en el milenio y después lo va a destruir, lo va a echar para no destruir. Él no se destruye allí, pero él queda para siempre en el lago de fuego una vez que termine el milenio. Entonces, por eso, mire, esto aparecen los endemoniados. Hoy parece como si se hubiera acabado el Ministerio de Liberación y mucha gente cree como que eso ya no existe. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender lo que ha pasado hoy. Cuando la palabra misma nos dice, someteos pues a Dios, someteos pues al Eterno, y dice, y el diablo huirá de vosotros. Cuando nosotros entramos en obediencia a la Torah, es cierto que el enemigo ya se va, o sea, ya la obediencia y la fe hacen que él huya. Pero muchas personas sí necesitan liberación.
Cuando ustedes ven que hay un pecado que no cede, que hay algo que en sus vidas que no ha podido como quitar, como cambiar, permitan que una persona que tenga ese don de liberación ore por ustedes, porque esto es uno de los dones. Jesús mismo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios son reales. Hoy hay una enseñanza que dicen, no, que existen solamente el bien y el mal y no los demonios. ¿Quiénes son estos demonios? Fíjense que estos demonios dice que Jesús los va a echar fuera y le dice que dice, si nos echas fuera, permítenos ir a un hato de cerdos. ¿Quiénes son estos demonios? Estos demonios son los hijos de los Nefilim. Recuerden que los hijos de los Nefilim, los padres eran ángeles caídos y los subieron con las hijas de los hombres. Entonces, no tienen un lugar a donde ir. Ellos están por aquí buscando dónde habitar. Por eso salen de este hombre cuando entran en una persona, cuando la persona voluntariamente abre la puerta a través de hechicería, a través de muchas cosas o a través de las mismas generaciones que vienen posesiones muy fuertes. Entonces, ya esta parte demoníaca afecta a la vida y no permite que haya una relación en realidad con el Eterno. Pero Yeshua nos da lo mismo la solución, así como sana a los enfermos, libera a los cautivos. Entonces Yeshua les dijo, hizo que los demonios entraran en el hato de cerdos y dice que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que se apacentaban huyeron, la gente huyó y vino a la ciudad y contaron las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Yeshua y cuando le vieron, le dijeron que se fuera. Ellos reaccionaron fue con mucho miedo de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué tenían mucho miedo? Porque ellos no sabían. ¿Quiénes son los gadarenos? Los gadarenos eran hombres de Gadara, una ciudad griega que pertenecía a la Decápolis. Esto nos lo dice Josefo en sus libros. Esa se llamaba la Decápolis, que eran varias como asentamientos gentiles, pero con una influencia romana. Entonces, ¿dónde quedaba? En el sudeste del mar de Galilea. Estaban en el área de Israel, pero eran gentiles. Fíjense que es muy interesante porque la palabra gadareno significa como un extraño que se acerca, o sea, es como que Jesús era extraño a ellos. Pero también, y estaban pues en el lago, en la orilla oriental del lado de Genezaret. Bueno, con esto entonces terminamos, pero el último mensaje muy importante, no tengamos temor si nosotros sentimos que hay algo en la vida nuestra, algo que no cambia, algo. Dejemos que una persona que tenga ese ministerio de liberación ore por nosotros, ore por usted, que usted no sabe la libertad que se siente después de pasar por un proceso de liberación. Mire, hay tantos testimonios tan hermosos de lo que hace la liberación. Permítanme en un minuto, un testimonio aquí en Estados Unidos hace muchos años de uno de los evangelistas más famosos de acá de Estados Unidos, hace años, que esta fue la historia, que esa historia la conocí yo inclusive personalmente de él. Le estoy hablando como 40 años atrás, yo creo. Pero fíjense, nunca se me olvida. Esta persona cuenta que él era un muchacho que estaba metido en droga, un muchacho que era muy joven, estaba metido en drogas y en todo, y cualquier día pasó muy drogado, pasó frente a una iglesia donde estaban reunidos allí en un servicio. Y él se metió allí, pero se metió drogado y no entró pues buscando algo específico, pero él entró allí, pero el Eterno que conoce todo, el Eterno que conoce, pues hizo una obra con él muy linda y él cuenta que él nunca entendió en ese momento por qué él salió de esa iglesia y se fue al parqueadero
Y él empezó a gritar, a gritar, a gritar, pero no paraba de gritar. Vino la policía, se lo llevaron. Él gritaba, 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 pero era que sin parar. Pero cuando finalmente dejó de gritar, él estaba completamente liberado, había sido libre y ahí decidió dedicar su vida al Eterno como lo ha hecho hasta hoy. Ese testimonio, yo que lo conocí pues hace muchos años y sé que hasta el día de hoy sigue sirviéndole al Padre, no en la magnitud como lo hacía antes, pero sigue sirviéndole al Padre de todo corazón. Eso es una liberación. Simplemente, ¿qué había en ese grito? Demonios que salían en el poder de Yeshua, en aquel entonces, lógico, en el nombre de Jesús, pero es que los demonios saben quién era Jesús de Nazaret, así que no se preocupen. En el nombre de Yeshua también hay libertad y esto nosotros lo podemos buscar y tenemos personas muy cerca que tienen un ministerio dado por el Eterno, pero precioso, que pueden orar, que pueden hacer que su vida renazca. ¿Recuerdan la avecilla que salió volando? Algo en una vida nueva, libre, con gozo, con paz, con alegría, con toda esa presencia y esa unción del Señor en nuestra vida. Bueno, entonces los espero con la ayuda del Padre que nos dé salud, que nos guarde la vida y nos veremos con su favor en la próxima semana para que sigamos estudiando todas estas palabras de Yeshua que son tan edificantes y que nos llenan a nosotros de gozo y de esperanza. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, que el Eterno nos llene con su rúa, que el Eterno libere nuestras vidas, que libere nuestros afectos, que libere nuestro pensamiento, que nos lleve solamente cautivos hasta su corazón para conocerlo y aprender más de él. Shalom, shalom para todos, que muchas bendiciones.